Ok, ya estoy grabando. Sí, ok. Bueno, pues hola. Eh, Hoy en esta clase, yo, Alejandro Argueta, y mi compañera Sonia Díaz, vamos a exponer la sección 2.9 del libro Holton, An Introduction to Dynamic Meteorology. Y esta sección se titula Termodinámica de la atmósfera húmeda, que es parte del curso de dinámica de la atmósfera del posgrado en Ciencias de la Tierra, Centro de Ciencias de la Atmósfera. Tenemos un alumno, Rodrigo Negrete, y ya, ajá. El outline son, bueno, la sección la dividimos en una introducción y tres subsecciones. Yo les hablaré de la introducción bueno, y Sonia les va a hablar de la temperatura potencial equivalente y de la tasa pseudoadiabática, y yo terminaré con la inestabilidad condicional. Ok, entonces le doy a presentar y tenemos que eh, la, el asumir una atmósfera seca es una buena primera aproximación para estudiar la dinámica de la atmósfera, pero eh, no podemos negar, o bueno, no se puede negar que el vapor de agua, que realmente está presente en casi toda la atmósfera, juega un rol importante, si no es que esencial, en la dinámica atmosférica. Entonces, realmente más que el hecho de la existencia del vapor de agua, es el cambio de fase del agua y la subsecuente liberación de calor latente la que afecta a la dinámica. Aunque también la mera presencia del vapor de agua puede ser crítica para cambios en la dinámica, como la aceleración de la buoyancia. Buoyancia, bueno, también he encontrado que le llaman flotabilidad, pero creo que usan más buoyancia que flotabilidad. Ah, entonces, el vapor de agua es un constituyente atmosférico altamente variable y por esto mismo presenta un reto el hecho de incluirlo en los análisis de la dinámica. Bueno, tenemos aquí la ley del gas ideal. Creo que puedo poner puntero, ¿no? Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Oh. ¿Qué hice? No, no. No, creo que ya no. No sé qué está pasando. Ok. Ah, ¿Ustedes ven esta ventanita negra? No, ¿No? Solo yo No, la la veo. presentación. Es que yo veo una ventanita negra y no sé cómo quitarla. Son como configuración de la. Y se me están moviendo las diapositivas sin que yo les dé. Ok. Eh, bueno, trataré de ignorar esa ventanita negra. No, ya no puedo poner puntero. Este, entonces tenemos que la ley del gas ideal para el aire seco está dada por esta fórmula, que tenemos la presión, la densidad, la constante del gas ideal y la temperatura, ¿no? Y todo esto para aire seco. También tenemos la misma ley del gas ideal, pero para vapor de agua puro. En vez de la presión, tenemos la presión de vapor, y aquí tenemos pues las variables, bueno, de la densidad y la constante del gas ideal, pero para vapor. Este, Cuando queremos trabajar con aire húmedo, usamos esta relación para gas ideal. Ok, si sumamos la ley del gas ideal para aire seco y para vapor de agua puro, podemos derivar una expresión para obtener la temperatura virtual. Que la temperatura virtual representa la temperatura que necesita el aire seco para tener la misma presión y densidad que el aire húmedo. Entonces,
esta fórmula podemos usar la constante del aire seco en todos lados. Y también de esta fórmula vemos que la temperatura la temperatura virtual siempre va a ser mayor o igual a la temperatura real. Y realmente esta diferencia suele ser de unos pocos grados Celsius o menos. Aunque estos pocos grados pueden jugar un papel, una diferencia importante en definir si la parcela de aire es estable o inestable. Hay muchas maneras de definir, de medir el agua, el vapor de agua en la atmósfera. Algunas de ellas es usar, medir la presión de vapor, obtener la presión de vapor, que viene esta relación que vemos es de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y otra forma es con la humedad relativa. La humedad relativa es pues simplemente la proporción de presión de vapor a la presión de vapor de saturación, y esto multiplicado por 100 para obtener un porcentaje. Y otra manera es usar la razón de mezcla. La razón de mezcla que usa, pues, depende de la presión de vapor y de la presión. Y este coeficiente de 0.622 que refleja la proporción del peso molecular del vapor de agua al aire seco. Existen muchas maneras de llevar el aire húmedo hasta el punto de saturación. Una de estas es enfriando el aire a presión constante sin adición o remoción de vapor de agua. La saturación que se alcanza cuando hacemos este proceso, cuando se obtiene esta saturación, nos da la temperatura del punto de rocío. Y ya, esa es la introducción. Entonces, para de compartir. Y se sigue grabando. Sí, sigue grabando. Okay. Entonces, Sonia. Bueno, ahora voy yo. Sí. Ya sí ve mi presentación, ¿verdad? No. Sí. Ya. Bueno. Yo les voy a hablar de la temperatura potencial equivalente. Y pues la temperatura potencial, como sabemos, es la temperatura que va a tener una parcela si la llevamos a ya sea una altura, la subimos o la bajamos adiabáticamente, es decir, que no sufre cambios pues de calor, o sea, no tiene cambios en la tasa de calor. Entonces, la temperatura potencial equivalente es equivalente a esa temperatura potencial, solo que en este caso estamos hablando de una parcela de aire húmedo que va a subir hasta una altura donde se va a saturar y después va a tener un proceso de condensación, que después toda esa humedad que tiene la parcela va a ser precipitada y posteriormente cuando la bajemos a un nivel de referencia que generalmente son 1000 hectopascales, va a tener una nueva temperatura que va a ser generalmente mayor a la que tenía originalmente. Entonces esto se le conoce como temperatura potencial equivalente. Bueno, para entender un poquito más cómo funciona una atmósfera húmeda, pues partimos de cómo funciona una atmósfera seca y de qué es una atmósfera estable. Entonces, para una atmósfera estable, para una atmósfera seca sabemos que es estable cuando el cambio de temperatura adiabático es mayor que la tasa de cambio de la temperatura real, que es, ¿sí ven el puntero, verdad? Sí. Bueno, que es esta de aquí, es decir, o lo podemos ver desde el punto de vista de la temperatura potencial, que es decir, que si yo subo una parcela a esta altura, la temperatura de esta parcela va a ser menor que la del ambiente, que es esta línea. Eso quiere decir que va a ser más densa y por lo tanto va a bajar, y cuando esté otra vez en este punto, pues va a ser más caliente que el ambiente, entonces va a ser menos densa y va a tender a subir, entonces va a estar oscilando en ese punto de equilibrio.
Para una atmósfera húmeda se considera la misma situación, solo que en este caso lo que consideramos es que la atmósfera tenga la parcela tenga una humedad relativa menor al 100%, es decir, que no sea una parcela saturada y por lo tanto la cantidad de agua real que tiene esa parcela va a ser menor de la cantidad que podría tener. Bueno, entonces, como ya mencionamos, una parcela saturada va a ser una parcela que tenga una humedad relativa aproximadamente del 100%, es decir, que su cantidad de agua real, que está pues expresada por la presión de vapor, va a ser proporcional o va a ser casi igual a la presión de saturación, que es decir, la que se refiere a la máxima cantidad de agua que puede tener la parcela. Y existen dos maneras de que esto se logre. Una es aumentando la cantidad de vapor de agua en la parcela y la otra es disminuyendo la temperatura de la parcela. Dado que si disminuimos la temperatura de la parcela, a esta le va a caber menos agua. Entonces, bueno, ¿y cómo ocurre este proceso de condensación? Bueno, la parcela por sí sola no puede subir, dado que su temperatura no es muy alta como para que sea poco densa. Entonces, generalmente ocurren procesos forzados por montañas, generalmente, ¿no? Entonces, cuando la parcela se encuentra con una montaña y es obligada a subir, sube hasta un punto en el cual se va a saturar y este se le conoce como nivel de condensación por ascenso. En este nivel se va a empezar a condensar, lo que va a provocar que tenga una liberación de calor latente que va a calentar la parcela y va a hacer que ésta continúe subiendo y cuando llegue a este punto va a empezar a precipitar toda el agua que tiene adentro y después pues, va a bajar. Bueno, aquí está un dibujito. Si yo subo una parcela diabáticamente hasta un punto donde se condense y se sature, el agua que tiene adentro de la parcela va a precipitar y esta va a continuar subiendo, pero ya sin esta agua. Y esto es porque el calor latente que liberó la parcela en este punto de condensación va a hacer que esté más caliente y sea menos densa, entonces continúa siendo. Y este proceso donde ya perdió agua y también esa agua que sacó la parcela se llevó una parte de ese calor, se le conoce como pseudodiabático. Si yo bajo esta parcela a un nivel de diferencia al original, por ejemplo, va a tener una cierta temperatura. A esa temperatura se le conoce como temperatura potencial equivalente. Bueno, si lo vemos en un diagrama como los que viste en clase, nivel de condensación por ascenso, a partir de este seguimos una adiabática saturada hasta que esté paralela a una diabática seca, para posteriormente bajamos por ella y en donde se cruce con nuestro nivel de referencia y nuestra línea de temperatura, que son estas líneas diagonales, esa va a ser nuestra temperatura equivalente. ¿Cómo podemos calcularla? Con esta expresión que básicamente involucra la temperatura potencial de la parcela y el calor latente liberado, la zona mezcla que es US, el calor específico a presión constante, la temperatura. Bueno, ¿y de dónde sale esta expresión? Bueno, esta expresión sale de la primera ecuación de la termodinámica, para la... Entonces, dQ, este término, es la entropía y dQ va a ser el calor latente por el... Se desconectó. Creo que sí. Ah, ahí está. Qué bueno. Regresó.
quedamos aquí. Entonces, bueno, estábamos en la primera ley de termodinámica, junto con la temperatura potencial, donde dQ es el término de la entropía y dQ es la razón de calentamiento, donde Ls es el calor latente por condensación y QS es la razón de mezcla saturada, es decir, la cantidad máxima de agua que podría tener nuestra parcela. Entonces, reescribimos esta ecuación y solo nos quedamos con la parte de la definición de la temperatura potencial y la entropía. Donde, escribiendo esto, dQ va a ser igual a el calor latente por la diferencia de la razón de mezcla entre el calor específico y la temperatura. Y dado que el cambio de la razón de mezcla es mucho mayor que el de la temperatura o el del calor latente, lo podemos reescribir de esta forma. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es integrar desde un punto, desde un estado inicial, que en este caso tendríamos nuestra razón de mezcla, la temperatura potencial y la temperatura, hasta un estado final, donde vamos a tener que nuestra razón de mezcla va a ser casi cero o aproximadamente cero, porque esta disminuye con la altura. Entonces, y bueno, en el final sería cero, y en la temperatura, pues la temperatura inicial sería nuestra temperatura potencial, y nuestra temperatura final sería nuestra potencial equivalente. Entonces, bueno, integramos y obtenemos esto, y si le aplicamos la exponencial y despejamos la temperatura potencial, pues obtenemos la misma expresión que teníamos al principio. Esta básicamente es una aproximación para poder obtener la temperatura potencial equivalente. Entonces, bueno, en los estudios de convección generalmente, o también, se utiliza la temperatura potencial equivalente, pero hay una alternativa que es equivalente a esta, que se llama energía estática húmeda. Y esta se expresa de la siguiente forma, donde H es la energía estática húmeda, S es la energía estática seca, que está dada por el calor específico, la temperatura, la aceleración de gravedad y la altura. Y bueno, a esto le sumamos el calor latente y la razón de mezcla. Entonces, bueno, lo que nos dice esta expresión y del por qué se utilizan cualquiera de las dos en estudios de convección, es porque cuando esta energía estática húmeda se conserva, también se conserva la temperatura potencial equivalente. Entonces, por eso se usan, pues, es una manera alternativa de utilizarla. Y bueno, la tasa pseudodiabática es, esta tasa se refiere al cambio de temperatura que va a tener respecto a la altura la parcela saturada, que sube en un proceso pseudodiabático, que es el dibujito que estábamos viendo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto quiere decir que es lo que ocurre cuando nuestra parcela ya se saturó, se condensó, precipitó el agua que tenía dentro, y con esta agua se llevó parte de ese calor latente que se liberó. Entonces, por eso se le conoce como pseudodiabática. Y bueno, esta ecuación sale básicamente partiendo de la definición que utilizamos anteriormente de la primera ley de termodinámica, y también vamos a utilizar la ecuación hidrostática y la ecuación de estado de los gases. Entonces, esta ecuación la podemos reescribir para un ascenso vertical. Entonces, tenemos esta expresión de aquí y, bueno, tenemos que la razón de mezcla va a depender de la temperatura y la presión. Por lo tanto, su derivada va a quedar definida por una derivada parcial respecto a la presión a T constante, que está dada por esta expresión, donde QS es la razón entre
del peso molecular entre el aire seco y el peso molecular del agua y el aire seco, que es 0.22. Entre la presión, y bueno, esta es la expresión de la derivada, y la segunda derivada, que sería respecto a la temperatura, la presión constante, que está dada todo esto, que es otra vez la relación del peso molecular del agua y el aire seco, el calor latente, la razón de mezcla saturada, la constante de los gases y la temperatura. Que, bueno, esta derivada de la presión de vapor de saturación respecto a la temperatura, pues la podemos observar con la ley de Clapeyron, que nos dice cómo cambia cómo es la relación entre la presión de vapor de saturación y la temperatura, la cual es una relación exponencial. Entonces, bueno, sustituyendo estas derivadas en la ecuación que teníamos antes y utilizando la ecuación hidrostática y la de los gases y reacomodando términos, vamos a llegar a esta expresión donde gamma S va a ser la tasa pseudodiabática, que es el cambio de temperatura respecto a la altura, y gamma D es la tasa adiabática seca, que está dada por Cp entre T. Sería todo de mi parte. Ok. Entonces, regreso a compartir yo. Compartir pantalla. Compartir mi escritorio 1. Ok. No están viendo, no, ustedes, se están viendo ustedes, ¿verdad? Se ve negro. De negro con puntitos. Negro con puntitos. Ok. Dejaré de compartir. A ver si puedo cambiar que estoy compartiendo. Ok. Ah, ya. Es que es esto lo que yo quiero compartir. Ahora, ¿qué ven? Ya la La presentación. presentación. Genial. Entonces vuelvo a darle presentar. Y entonces para acabar esta clase, les voy a hablar de, esta es la sección 2.9.3 del libro de Holton y Hacking, y es la inestabilidad condicional. Ya se ve la pantalla negra que queda. Algo, esto me está dando problemas, pero ahorita están viendo la presentación. Sí, ya. Ok. Luego tenemos que ver si sí se grabó bien. Espero que sí. Este, es que como yo tengo dos monitores, me estoy haciendo bolas con esto. Pero bueno, ok, inestabilidad condicional. En una sección previa, en una subsección previa de la 2.7.3 del Holton, se mostró que para movimientos adiabáticos secos, la atmósfera es estáticamente estable y la tasa adiabática es menor a la tasa adiabática seca. Esto es que la temperatura potencial incrementa con la altura. Ahora, lo que tenemos aquí es que o sea, tendremos inestabilidad condicional si la tasa diabática, si la tasa diabática queda entre la tasa diabática, las que acabas de presentar, Sonia, la tasa diabática, la tasa pseudodiabática y la tasa diabática seca. De ser esto, de si cumplirse esta condición, tenemos que la atmósfera está establemente estratificada con respecto a los desplazamientos adiabáticos, pero es inestable con respecto a los desplazamientos pseudoadiabáticos. A esta condición es que se le conoce como inestabilidad condicional y se refiere pues a que la inestabilidad está condicionada a la saturación de la parcela de aire. El criterio de estabilidad condicional también se puede expresar en términos de esta variable de campo que se le conoce como
temperatura potencial equivalente de una atmósfera saturada hipotéticamente. Ya luego Holton, después de esto, ya simplemente le llama temperatura equivalente, para no decir todo el nombre largo. Y ajá, entonces, esta se define como, ajá, uy, bueno, no sé por qué se saltó a la siguiente, pero bueno. Entonces, bueno, no es que sí tengo que hablar, bueno, de esta, T es la temperatura real. Y para derivar una expresión para la inestabilidad condicional, tenemos que considerar el movimiento de una parcela saturada en un ambiente donde la temperatura potencial eh, es teta, esta temperatura potencial es teta 0 a un nivel z 0. Entonces, a un nivel, de z0 menos delta z, tendremos, perdón, a un nivel z0 menos delta z, el aire ambiental sin perturbar tiene esta temperatura potencial. Y suponiendo que una parcela saturada tiene esta temperatura potencial ambiental a z0 menos delta z, suponiendo que esta es elevada a un nivel z0, cuando llega a este nivel, la parcela tendrá esta temperatura potencial, donde el delta teta es el cambio de la temperatura potencial de la parcela debido a la condensación durante el ascenso a través de una distancia vertical delta z. Entonces, asumiendo un ascenso pseudo adiabático, podemos llegar a esta expresión para la temperatura potencial. Y la buoyancia de la parcela cuando llega al nivel Z0 es proporcional a estas expresiones. Cuando tenemos cuando tenemos una parcela saturada, esta será más cálida que su entorno al nivel Z0, y entonces la temperatura potencial en 1 será mayor que la temperatura potencial en 0, o sea, aumenta con la altura. Y el criterio, entonces, de esto, el criterio de estabilidad condicional para una parcela saturada es que el cambio de la temperatura equivalente respecto a la altura es menor a 0 si el entorno es condicionalmente inestable, será igual a 0 si el entorno es neutro saturado, y será mayor a 0 si este es condicionalmente estable. Bueno, luego tenemos este sondeo esquemático, es hipotético, para un ambiente condicionalmente inestable, y este es característico de las condiciones de tormenta en el Midwest de norteamericano, que muestra tres perfiles verticales de temperatura. Es temperatura potencial equivalente y temperatura equivalente en una atmósfera saturada, hipotéticamente. En esta flecha tenemos el nivel de convección libre. Sí, Level of Free Convection, LFC. Sí. Entonces, en este sondeo podemos ver que en la baja troposfera es condicionalmente inestable, pero la inestabilidad condicional no solo requiere del criterio que vimos anteriormente, que era el de que el cambio respecto a Z de la temperatura equivalente sea menor a 0, sino que también necesitamos que la parcela se sature a
la parcela se satura a la temperatura ambiental del nivel donde la convección inicia. Esto significa que la parcela debe alcanzar el nivel de convección libre. El promedio de la humedad relativa en la troposfera suele estar bastante abajo del 100%, incluso en la parte inferior de la troposfera, que es la capa límite planetaria. Entonces, para producir saturación, se requiere convergencia en niveles bajos como resultado tal vez de, o sea, necesitamos hacer trabajo, como mostró Sonia, que una montaña puede hacer que una parcela se vea forzada a subir y así, o sea, resultando en una mezcla vertical turbulenta y vigorosa. Entonces, la cantidad de censo necesaria para que la parcela llegue a su nivel de convección libre, se puede ver en esta figura. Entonces, una parcela, siendo elevada adiabáticamente de un nivel Z0 menos delta Z, va a conservar el valor de temperatura potencial equivalente, característico de ese nivel. Sin embargo, la buoyancia de la parcela depende solo de la diferencia de densidad entre la parcela y el ambiente. Entonces, no sería correcto simplemente comparar la temperatura potencial equivalente del ambiente al nivel Z0 con la temperatura potencial equivalente a este nivel de Z0 menos delta Z. Porque si el ambiente no está saturado, la diferencia de la temperatura potencial equivalente entre la parcela y el ambiente puede ser principalmente por la diferencia entre las razones de mezcla y no por una diferencia de temperatura o de densidad. Entonces, para estimar la buoyancia de la parcela, o bueno, la flotabilidad de la parcela, la temperatura a este nivel debe ser comparada con la temperatura potencial equivalente a este nivel debe ser comparada con la temperatura equivalente al nivel Z0. Y que es esta temperatura equivalente es la temperatura potencial equivalente que el ambiente tendría en Z0 si fuera isotérmicamente llevado a la saturación. Entonces, la parcela se volverá buoyante cuando sea elevada al nivel Z0 si se cumple que la temperatura potencial equivalente a este nivel es mayor, mayor que la temperatura equivalente al nivel Z0. Para entonces, la temperatura de la parcela va a exceder la temperatura del ambiente al nivel Z0. Y ya, eso es lo que yo tenía para presentar. Bueno, stop share. Pues, preguntas, comentarios, estimado estudiante. No, todo bien. Solo, tal vez a lo mejor podrías incluir un par de figuritas como para explicar Sí, algunas cosas, porque por decir, hay una diapositiva donde tienes muchas ecuaciones y tal vez no me imagino como el proceso de cada una de las ecuaciones, sí, pero creo que pues tenés razón. todo bien, Okay. sí, Pues pues solo eso. muchas gracias por esto que ahí está grabando. Sí. Okay. Entonces muchas gracias.